Genial. Buenos días, don Gonzalo. Don Daniel, buenos ¿Qué, días. ¿Qué tal? qué tal has dormido? Pues he dormido muy bien, ¿Y has soñado honestamente. mucho o no? No he soñado, suelo soñar, he soñado, pero no me acuerdo de lo que he soñado. Entonces, tengo que venir al experto Bueno, para, para que me diga. Y, don Daniel, vamos a enviar muchísimo, mira, haz esto, vamos a enviar amor a todos nuestros seguidores, muy bien, vale. porque es hora de madrugada, nos hemos despertado lo grabamos en un fin de semana y para enviar buen rollo a todos los seguidores y miembros del canal. Y les recordamos que se suscriban. Vale, muy bien. Buscadores espirituales del árbol de la vida. Exacto. Muy bien. Pues nada, pues hoy vamos a hablar un tema que ha propuesto Gonzalo y además que sabe mucho Gonzalo. Es un tema que he hablado un poco contigo, pero ya te daré varios sueños para que me los interpretes, que son los sueños. Sí, Tema súper interesante. Primero porque pasamos un tercio de nuestra vida soñando y no nos damos cuenta. total. Sí, Un sí. tercio de la vida soñando. Es una pasada. Y no les concedemos ningún interés. Vamos, muy poco interés, ¿no? Y forma parte de nuestra vida. Una parte Sí, importantísima. sí. Lo primero que se tienen que dar cuenta nuestros amigos es que los sueños los creamos nosotros, al igual que nuestra realidad, que no hay tanta diferencia entre los sueños que creamos que la realidad que vivimos cuando estamos en vigilia. Sí, efectivamente. Y luego hay sueños. Yo he tenido sueños que no sabes si estás despierto o estás dormido. Sí. Ahora vamos a ver el tipo de sueños también que hay. De, y también, si os apetece, podemos ponerlos en el árbol. Y luego eso, la interpretación de los sueños, lo que comentas tú, se puede poner en el árbol de la vida, porque cada personaje que te aparece en el sueño es un arquetipo. Me parece eso súper interesante. Es algo que Sí. desconozco. Y nada, tengo muchas ganas de escucharte. Si quieres, Gonzalo, tú que eres más sistemático, empieza tú Sí, clasificando un poco los tipos de sueños según el árbol de la vida. vale, genial. Una cosa que podemos hacer, si los seguidores quieren, lo que pasa que no sé si va a ser fácil, es que nos comenten algún sueño y lo ponemos en el árbol de la vida. Pero Sí, claro, tiene que ser muy específico porque en los sueños la sutileza es muy importante. mm, Entonces, habría que entrar en un diálogo con digamos, con alguien que nos escuche. mm, Pero bueno, lo pensamos a ver cómo lo hacemos, don Daniel, porque a lo mejor algún miembro del canal le podemos poner en línea, hacemos un vídeo con él o con ella sí, e intentamos interpretarle el sueño. Es un poco sí. arriesgado esto. De todas maneras, yo te digo una cosa, y eso sí que lo he aprendido yo a fuego. Quien mejor puede interpretar tus sueños eres tú mismo. Sí, Con lo sí, cual, yo creo que puede ser muy interesante que podamos iniciar, si a nuestro público le interesa, esta serie de vídeos sobre sueños, en donde vayamos colocando sueños en el árbol de la vida y de alguna manera podamos adquirir la práctica de interpretar nuestros propios sueños. Es sí, decir, todo esto que ponen de diccionario de sueños, yo antes buscaba por internet qué significa soñar con esto, hay que olvidarlo porque en cada persona puede tener un significado distinto, pero quien mejor puede descubrir el significado, y eso te lo digo por experiencia propia, porque uno sabe cuando lo encuentra, tiene que primero analizarlo, es uno mismo, sí, indudablemente. Y es que además es interesante, porque cuando descubres el significado de un sueño, pasa en la psique una cosa que es como que encajan dos fichas, es como que se recoloca la psique. O sea que los sueños de alguna manera no son simples sueños, sino que son como fichas perdidas de un gran puzzle. sí, Cuando logras entender el mensaje, esa ficha aparece, con lo cual tu psique se va completando. Cuando hablo de tu psique, hablo del consciente y del inconsciente. Se va sí, abriendo otra puerta con el inconsciente que hemos visto muchas veces, que es tremendamente importante, porque al final quien manda en nuestra vida es el inconsciente. sí. Es súper interesante. Don Daniel, se te está vibrando un poco la cámara. No sé si cuando apoyas en la mesa o... Sí, ahí, genial. Sí, Que es bien, por los está sueños, a ver, remoto. para no tener pesadillas.
Sí, Ya he quitado los brazos. es muy interesante lo que dices porque en realidad, ¿cuál es el propósito de la vida de una persona? Y esto lo comentaba Sócrates, que es conócete a ti mismo. Mm, Entonces, con el sueño lo que haces es, vas conociendo tu psique y vas entrando en una dimensión mayor de lo que realmente eres. Y lo que dices tú que de repente cuando descubres el significado de un sueño sientes como una paz tremenda, como que si se ha resuelto algo a nivel psicológico. efectivamente. Sí, eh, se resuelven cosas. Es que el lenguaje del inconsciente no es verbal. El lenguaje o sea, el lenguaje del alma, si hacemos caso a Jung, que es uno de los grandes autores que habla de los sueños y que basó toda su trayectoria profesional en el análisis de sueños, la forma como tiene el alma de comunicarse con nosotros es a través de imágenes, no es a ujú, través sí, de lenguaje conceptual, porque el lenguaje conceptual es de Hoth al final. sí, Y Tiferet está encima de Hoth, está encima de Yesod. Fíjate que Yesod sí que son imágenes, imágenes individuales propias, ¿no? sí, Entonces, yo creo que lo primero es hacerle caso a esas imágenes, es decir, no vivir de espaldas a los sueños, porque es sí, vivir de espaldas de ti mismo. sí, Y segundo, establecer una comunicación o un lenguaje con esas imágenes o con el inconsciente y descubrir cuál es la gramática de esos sueños. Es interesante, yo tengo un grupo de personas que nos reunimos a interpretar sueños con un buen amigo común y lo hemos hecho como 2 años, durante 2 años todas las semanas. Y te vas dando cuenta que los sueños que tiene cada uno son distintos, es decir, pero todos siguen una misma línea. ujú, Es súper interesante. Entonces hay personas que siempre están soñando con ciudades abandonadas o con ciudades, otros están soñando en mitad de un bosque perdidos, pero se repite constantemente. Entonces lo sí, interesante de los sueños, yo te diría, es anotarlos y vas viendo que no es analizar un sueño aislado, es analizar una serie de sueños y entonces ahí es cuando empiezan a hablarte, porque de sí, alguna manera empiezan a relacionarse un sueño con otro. No es un lenguaje lógico, porque sí, no es un lenguaje racional, ujú, pero muchas veces es tan tremendamente simple y sencillo que no, no logramos captar el mensaje, ¿no? sí. Y tienen un hilo conductor. Mira, tres cosas que te quiero comentar con respecto a lo que dices. Lo primero es que mm, siempre la persona, tanto en la enseñanza espiritual como en la interpretación de los sueños, ella es la que tiene las respuestas. Entonces, nosotros, por mucho que interpretemos, o en las clases de Cábala, por mucho que digamos sobre una situación, la persona, digamos, que es la que tiene que llegar, que sacar sus propias conclusiones. Nosotros solamente somos un pequeño puente que le puede ayudar a esa persona. Entonces, nunca le vamos a dar una respuesta absoluta sobre el puzzle de su vida, que es lo que tiene que conocer. Luego, lo que dices tú, que es muy interesante, es que cada persona tiene los sueños parecidos, o sea, su esencia, y lo has notado en el grupo este que tienes de sueños, su esencia se ve perfectamente en todos los Sí. sueños. Y es diferente a la de otros. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso mismo ocurre con la misma realidad de la persona. O sea, cada uno nos creamos nuestro propio infierno, nuestro propio paraíso. Entonces, los sueños es lo mismo. La gente que sueña pesadillas es porque está vibrando en esa energía sin darse cuenta. Está proyectando una energía interna y entonces la gente que vive una vida muy difícil también es porque está proyectando eso. Es que me estoy totalmente de acuerdo contigo y es que además es una cuestión empírica. Ujú, Y si se analiza empíricamente, es que vas viendo que el universo de cada uno, onírico, es totalmente distinto y se ujú, corresponderá con su realidad. Porque lo lógico es que más o menos la gente soñará cosas parecidas, ¿no? ujú. Pero no, los escenarios son distintos, las repeticiones son distintas, los personajes son distintos y se repite, o sea, se repite. Sí. Es súper interesante. Y luego lo tercero que te quería comentar sobre lo que has dicho, y es lo bueno de estos diálogos que van surgiendo temas, es que
el inconsciente o el subconsciente, llámalo como quieras, es el 90% de una persona. Y y el 10% es la parte consciente, racional. Sí, Entonces, ese inconsciente se quiere comunicar todo el tiempo con nosotros. Nos quiere, efectivamente. nos está dando un montón de pistas y además la inteligencia amorosa universal también muchas veces actúa a través del inconsciente. Nos está dando un montón de pistas para que tomemos decisiones en uno o en otro camino, en una u otra dirección. Pero ¿qué ocurre? Que si no soñamos, entonces los sueños son la puerta en la que el inconsciente nos ayuda a comunicarse con nosotros. O sea, los sueños es el puente entre el inconsciente y el consciente. Sí. Y por eso abrir esa puerta está genial porque entonces mucha de la energía reprimida también en el inconsciente empieza a salir y empieza a transmitirse a través de los sueños. Entonces es como un niño pequeño que te habla en su propio lenguaje y entonces dice, ah, vale, ya sé lo que quieres, que necesitas esto, necesitas esta otra cosa. Y Sí. entonces digamos como que la censura se va. Y me parece interesantísima. Efectivamente, el inconsciente es como un niño pequeño. Es decir, el inconsciente es como hablarle a un niño pequeño. A Ujú. un niño pequeño tú no le puedes hablar con argumentaciones conceptuales. Sí, Tú al niño pequeño tienes que atraerlo, divertirlo, darle cariño, ¿no? sí, Y es súper interesante porque efectivamente el 90% de nuestra vida está, está condicionada por el inconsciente y paradójicamente no le hacemos ni puñetero caso sí, a nuestra vida. sí, Y en el momento en que empiezas a establecer contacto, es como si estuvieras en una habitación y del otro lado hubiera otra parte de ti y de repente empiezas a golpear en la pared y el otro de repente te responde y empiezas a establecer un diálogo que cuando ese diálogo se empieza a establecer, se realiza y cuando se abre esa puerta que divide el inconsciente con el consciente, sucede algo que es la liberación, ¿no? Que eso le sucede, por ejemplo, a los grandes maestros. ujú, Y, y al mismo tiempo me parece un tema súper apasionante. O sea, es un sí. tema que me parece súper apasionante. Y mira, esto que acabas de decir se aplica también al canal de YouTube, en el sentido de que nosotros en realidad nos estamos comunicando a través del canal con un inconsciente colectivo. Entonces, ¿por qué algunos vídeos de repente tienen un montón de visualizaciones y otros menos? Porque se saben comunicar mejor con el inconsciente colectivo, que es como un niño también, pero un niño a lo grande. Entonces, las agencias de publicidad, que claro, se dedican profesionalmente a tratar con el inconsciente colectivo para vender productos, saben perfectamente qué es lo que al niño colectivo le engancha. Entonces, nosotros en realidad, por eso los canales que son solamente racionales, o sea, el típico programa de televisión que es un documental con datos, no sé qué, no triunfan porque, y los políticos esto también lo saben también, que el inconsciente colectivo se mueve a través de emociones, que es como se mueve un niño, y a través de un lenguaje que tienes que tratar con los niños. Entonces dices, ¿cómo este político ha sacado tantos votos cuando está diciendo una cosa y la opuesta en 5 minutos? A nivel racional dirías, este político es imposible que pueda salir porque está diciendo una cosa y se está contradiciendo a sí mismo al minuto siguiente. Pero Es que porque capta muy bien el lenguaje colectivo de los sueños, del sueño colectivo. joder, me parece interesantísimo esto que dices, Gonzalo. Sí, Pero sí, esto ya da sí. motivo para 20 vídeos. Claro, claro, claro. Tú conoces, ayer hablábamos del mito de Acteón y Diana. Ujú, Te lo cuento muy rápidamente porque eso explica exactamente lo que tú estás diciendo. ujú, Acteón era un cazador muy bueno. Iba con sus perros, era cazador, es decir, cazaba piezas. Y de repente se encuentra en mitad del bosque con Diana y sus ninfas. Diana era una diosa virgen, tremendamente púdica. Las encuentra desnudas bañándose en un lago. Y Diana se da cuenta de que un mortal la ha visto desnuda y se enfurece. Y Acteón queda tan extasiado por esa vista, de alguna manera, eso que te ofrece diciéndolo en otro aspecto, ¿no?
lo que te ofrece, por ejemplo, estos mensajes que van al inconsciente, la publicidad, etcétera, queda tan extasiado que Diana, en castigo, le convierte en ciervo. Y en ese momento, el cazador es cazado. Ujú, Esto exactamente es lo que nos pasa como conjunto social. Es ujú, decir, nos ponen en general algo que genera nuestro deseo, el eros que mueve el mundo y por supuesto que también mueve el inconsciente y nos atrapa. ujú. Pero bueno, esto es tema para... Nos Sí, estamos viendo de los sueños. no, no, pero está genial porque en el vídeo de los mitos hablamos de ese vídeo y hablamos de ese mito y Sí, digamos la interpretación que se puede hacer. sí. Y Bueno, eso, es, oye, entonces un poco por volver al tema y vamos al concretar. grano. Sí. Eh, ¿Qué tipos de sueños dirías tú, desde el punto de Sí, vista del de la vida, existen? sí, entonces, básicamente el árbol de la vida lo podemos diferenciar en tres partes. La parte de abajo, que es esa que tienes ahí en rojo detrás de ti, que Mm, es, digamos, relacionada con el ego y con la vida diaria, ¿vale? Sí. Entonces, ahí estarían los sueños ordinarios, los mm, sueños del día a día. Ahora explicamos por qué. Luego tendríamos desde Tiferet, Geburah y Gesed, ¿sí? Serían los sueños a nivel del alma. Ahí mm, serían los sueños extraordinarios, que con un mm. mensaje concreto que viene para la persona. Pero ya son sueños más profundos y a veces son muy vividos. Ahora los explicamos. Y luego tendríamos a nivel de Tiferet, Binah, Sí. Jokmah y Keter, Mm, serían lo que se llaman los sueños proféticos, sueños espirituales. mm, Porque ahí estaría la parte transpersonal. mm. Serían los sueños que tienen los profetas, es decir, los sueños que tenemos tú y yo, don Daniel. Yo he tenido alguno de estos sueños Sí. proféticos, pero Entonces, sí, prefiero no contarlo. claro. Entonces, Sí. si quieres explicamos un poco los tres. Los sueños Vale. ordinarios, a ver, lo que hace la psique es, en el momento en el que te duermes, empieza, digamos, a hacer una recapitulación del día y entonces hacer como una especie de... ¿Cómo se llama esto cuando tiras la basura antes, cuando haces... Como una especie de lavado psíquico, ¿no? Sí, es un lavado, ¿cómo se Reset, llama? Un reciclaje, ¿vale? reciclaje. Entonces, durante el día he recibido cientos de impresiones, tanto a nivel personal como a través de las pantallas, de los teléfonos móviles, no sé qué, entonces, pero que no son esenciales para ti. Mm, Pues yo que sé, has hablado con el vecino, has hablado con tu jefe, pero cosas que son intrascendentes. Entonces, esos sueños que tienes son para lavar todo eso mm, que ha ocurrido durante el día. Entonces, de repente, pues yo qué sé, sueñas una cosa con la vecina o con el vecino, con tu padre, con tu hermana, pero que no tienen gran importancia. Simplemente es una labor de reciclaje. Entonces, digamos como que el alma de esos sueños, a lo mejor hay algún dato que digamos que pasa de Yesod a Tiferet y ahí digamos como que te quedas con ese dato. Pero en general son sueños para descartar. mm, Son sueños a nivel del ego y la gente los descarta. Pero son importantes tenerlos porque, digamos, se limpia mucho de lo que ha ocurrido durante el día. mm, Y por eso, si haces un poco de meditación antes de irte a la cama, empiezas a soñar y empiezas a tener este tipo de sueños. mm, Entonces, esto es la gran mayoría. Entonces, analizar todos los sueños que tienes, si fuéramos capaces de recordar todos los sueños, analizar todos los sueños que tenemos, es como hacerte un psicoanálisis de todo lo que te ha pasado durante el primer año de vida. O sea, es algo que no tiene sentido porque hay que discriminar entre lo que es importante y lo que no es importante. mm. Vale, entonces, siguiente nivel de sueños, ya son los extraordinarios, ¿vale? Que están a nivel del alma. Estos. Sí, ahí sí que vienen, entonces, ahí es cuando te vienen, son sueños mucho más vívidos y ahí es cuando te viene el mensajes claros sobre tu vida a nivel individual.
Entonces, ahí, pues yo qué sé, que sueñas que en el trabajo se va a morir tu jefe, por ejemplo, y eso te va a afectar de tal o de tal modo. Yo qué sé, conozco gente que ha soñado que le van a ascender en el trabajo, entonces ya se prepara. O, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, después de dar clases de cábala, que soñaba con los estudiantes Mm. que venían a mi casa. Sabes que yo abría la casa, entonces no solamente abría la casa a las personas, sino que abría la casa a sus sueños. Entonces luego Mm. soñaba con ellos y entonces una cosa es lo que me decían a simple vista, que muchas veces no cuadraba. Imagínate, viene un estudiante, pues me pasa esto, esto, y yo digo, entonces intentas que las cosas se, digamos, se analicen o se intentas cuadrarla y no te cuadra, ¿sabes? Entonces luego soñaba con la persona y me cuadraba. Y digo, ah, vale, vale, ya sé lo que me quería decir. Es Ya, que no se atrevía a decirlo. Pues de ya, repente ya, soñabas con su madre, un aspecto de su vida que ya, de ya. repente quería ocultar y de repente te venía a ti a la luz. Y eso Y se entonces, lo decías, claro, se lo decías después. no, no, porque no estaba preparada la persona. Ya, ya, ya. De hecho, me ha ocurrido un montón de veces de cuando daba clase, así en mi casa, que venía una persona, me venían un montón de información de la persona y tenía que esperar 2 años a poder decirle una parte de lo que le tenía que decir, Ya, porque si no colapsaba su psique. ya, 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 Porque ya, cuando eres tutor de cábala o de espiritualidad tienes que tener mucho cuidado con lo que dices a la persona directa. claro. Y entonces venía la persona y eran 2 años hablando de nada, como los sueños ordinarios, que también pasa a nivel inconsciente. Entonces, 2 años, la persona preguntando aquí y allá, no sé qué, no sé cuánto, y yo digo, aún no le puedo decir aquello a lo que ha venido a escuchar. Y se pasaron 2 años o más, y al final solamente le pude decir una parte de una manera muy sutil. Pues también a nivel del alma, las personas que no sueñan, que mucha gente no sueña, es porque no pueden aceptar una información que le va a dar el subconsciente, que va a ser tan fuerte que su psique colapsa. Su ego, todo lo que han creado a nivel del ego, va a colapsar. Entonces, por eso mucha gente no sueña, porque no se puede permitir soñar. Y mucha gente que se queda dormida en las meditaciones, pasa lo mismo, que dice, me he quedado dormido. Ya, pero es porque o porque necesitabas descanso o porque no te puedes permitir escuchar algo que, que tienes que escuchar. Oye, muy interesante. Es que además el inconsciente, pues lo decía Jung, está fuera del tiempo, pues lo decía Jung. Entonces, de alguna manera, el inconsciente no tiene sentido de futuro, presente o pasado, con lo cual lo que va liberando, por eso salen cosas de futuro, cosas de pasado, etcétera. Sí, Y, y además recuerdo, luego te contaré un sueño no para analizar, sino un poco para explicar, para ver de qué tipo es. Eh, Cuando se establece ese diálogo o esa primera interpretación, hay una especie de causalidad, es decir, en el consciente empiezan a suceder cosas que de alguna manera se correlacionan con el sueño. Es una cosa increíble, es una experiencia estupenda. Pero bueno, oye, no te quiero interrumpir. sí, no, 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 pero eso está genial porque al final, lo que hablábamos ayer también, que cuando uno se cree que el mundo físico es objetivo y sólido y el mundo de los sueños es sutil y no tiene nada que ver, pero es que Sí, sí, sí. cuando empiezas a soñar y cuando empiezas a hacer trabajo espiritual, ambos como que convergen. Y entonces el mundo que te crees que es sólido deja de serlo y el mundo que te crees que es aire empieza a ser sólido. Es que yo incluso te diría que hay una vía espiritual que es la vía de los sueños, Ujú. Sí, porque claro. cuando empiezas a trabajar con eso es cuando se empieza a remover todo. Sí. Y es energía a lo mejor estancada que tenías ahí Sí. de un shock o energía a lo mejor ligadas a deseos que se le ha puesto la censura y que está ahí que quiere salir. De hecho,
De hecho, yo te comentaba antes que Parménides, el gran Parménides, que escribió un libro que se llama El poema de la naturaleza, que al final es un sueño de los que tú dices, de los proféticos, Sí. era un sacerdote del templo de Asclepio, que era el gran dios sanador. ¿Y sabes cómo sanaban en el templo de Asclepio? De Asclepio? Con una cosa que se llamaba la incubación, que era sanaban mediante los sueños. Ujú. ¿Por qué? Porque a través de la sanación de los sueños sanaban el alma, y al sanar el Claro. alma sanaba el cuerpo. Sí. Una cosa importante para tener en cuenta es que hay que hacerlo siempre en manos de personas que puedan guiarnos o tener Claro. una madurez, porque ¿qué ocurre? A nivel inconsciente está, imagínate, toda la energía de deseo sexual Mm, reprimida. mm, Está ahí a nivel del alma. Entonces, si tú de repente abres eso y hay una censura porque te han dicho que estar con una chica es malo, que, bueno, hay un montón de represión, bien por la religión, bien interna, por lo que sea. Entonces, si tú abres ese dique, toda esa energía sale y una persona se puede volver loca. Es lo sí, mismo que cuando se practica el Kundalini. sí, sí hay que tener cuidado, hay que siempre acudir hay profesionales, grandes psicólogos transpersonales y de otro tipo Sí, que trabajan también en esta línea, ¿no? Sí, sí, pero efectivamente tienes que de alguna manera ir de la mano de alguien que conozca. sí, porque de repente toda esa energía que está ahí reprimida durante mucho tiempo, si abres el dique ese, de repente Mm, hace ¡pum! Y entonces la persona no está preparada para contenerlo. sí, Y entonces, o sea, a ver, sería como lo que ocurre con las drogas y eso, ¿sabes? Que se abren canales psicológicos cuando la persona no tiene la estructura mm, preparada. Por eso nosotros en la cábala siempre vamos súper, súper con muchísimo cuidado, porque estas cosas pueden pasar. Pero bueno, mm, es un... O sea, si la persona va poco a poco interpretándose sus sueños y dice, ah, vale, ahora ya comprendo por qué me pasa esto, ahora ya comprendo por qué me ocurre esto, va poco a poco fortaleciéndose la vasija. mm. Sí, sí, ¿Vale? totalmente de acuerdo. Y ahora ya queda el último tipo, ¿no? Sí, sueños Profeta. extraordinarios, que es como el poema de Parménides, ¿no? El de Aletheia, Sí, 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 que el de la dijo, el ser naturaleza. es ser y el no ser es no ser. Sí. Y Pues bueno, fue un sueño, él era sacerdote del templo de sí. Asclepio, pues seguramente es un sueño hecho con la incubación. La incubación era, los templos de Asclepio estaban debajo de tierra Ujú, y se asentaban acurrucados a soñar. O sea, ujú, ponían a los pacientes a soñar, tenía una cierta preparación y luego en el sueño era donde se producía la sanación. ujú. Sí, sí, el Sí, sueño de Parmenides es sin duda uno de estos que tú sí. dices. Pues sí, entonces el sueño extraordinario está a nivel de Jokma Binah, que es el sueño profético, ¿vale? En la parte de arriba del árbol, exacto. Es el sueño profético. Entonces ahí es cuando ya la persona, digamos, entra en otra dimensión y es cuando le dicen, mira, que va a ocurrir el atentado de las Torres Gemelas, o que va a ocurrir tal y cual, o que de repente, o que va a ocurrir un crash en la bolsa. Porque lo que ocurre es que se conecta con las emociones del colectivo futuras. Entonces, esa masa, esa energía del colectivo futuro, que no ha bajado en el árbol, porque eso empieza en la parte de arriba del árbol, y entonces no ha bajado, pero va a empezar a bajar hasta que se manifiesta en Malkut. Entonces, ahí ya ven las fuerzas que hay. Por ejemplo, mucha gente, muchos judíos en Alemania se fueron un año y medio, 2 años antes, porque ya estaban percibiendo lo que iba a ocurrir. Y por eso mucha gente también ahora pues se está yendo a Europa, se está yendo incluso a Estados Unidos, porque digamos que con el nivel de deuda que hay, en algún punto igual el sistema se va a resentir mucho. Entonces, digamos como que los profetas tienen sueños premonitorios antes y ya saben un poco cómo van a ser las fuerzas del colectivo.
se puede actuar sobre esas fuerzas para que eso no ocurra, ¿vale? Pero hay que tener mucha fuerza para contrarrestar esa fuerza del colectivo. Entonces, Mm. por eso, por ejemplo, lo que te comento, que muchos judíos se fueron de Alemania un año o 2 años antes del Holocausto, porque ya lo estaban percibiendo. Pero eso que dices a mí me parece muy interesante porque nos quejamos todos de que el mundo está patas arriba, que es todo espantoso, que es todo horrible, pero al final somos corresponsables de todo esto, porque esto al Ujú. final lo está generando el inconsciente colectivo, del cual Sí, formamos parte, con nuestras pequeñas miserias, nuestras pequeñas emociones, vamos depositando en ese gran basurero, digámoslo así, pero somos responsables para mal y también para bien, en el sentido de que también claro. podemos sembrar en ese inconsciente colectivo cosas buenas, cosas bonitas, optimismo, luz, ¿no? Sí. De hecho, en la Guerra Fría, que se estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser una guerra nuclear, vinieron gente de la India a Europa, a Londres en concreto, a enseñar meditación para que elevar el nivel de conciencia. Y entonces, y está demostrado, por ejemplo, en las ciudades, hicieron experimentos donde empezaron a meditar a nivel colectivo, Mm, ¿vale? Se hicieron grupos de meditación, se iban a los parques, entonces el nivel de criminalidad bajaba muchísimo, mm, porque insertaban esa energía de armonía y entonces se llevaban, el grupo de meditación se llevaba mucha de esa energía inarmónica del colectivo y ellos mismos la transformaban. Por eso la mm, vida de la gente espiritual no es paz y amor todo el tiempo, porque como tienes que equilibrar el colectivo, o sea, yo cuando tenía los grupos de Cábala, a veces tenía unos dolores o sea, después de la sesión, igual me pasaba 2 días en la cama. mm. Estaba loco, porque tenía un grupo en Madrid, otro en Toledo, una temporada. Entonces, era el grupo y el resto del tiempo descansando en la cama. Era brutal, don Daniel. Aprendí un Brutal. montón, pero me llevé un montón del colectivo. Ya, ya, ya. Pues yo lo percibí así, por lo menos, ¿sabes? Oye, pues me parece súper interesante. Yo creo que vamos a dejar aquí el vídeo, pero esto es motivo para más vídeos. Se quedan en el tintero un montón de temas y de cosas relacionadas. Incluso podemos recomendar libros, podemos recomendar ver algunos ejemplos de algunos sueños históricos, ¿no? La escalera de Jacob, por ejemplo, o el sueño de Sí, José, Faraón. En fin, hay claro. muchos sueños históricos. Sí, Incluso las visiones de José, de María, bueno, de José, sobre todo la huida a Egipto, ¿no? Es un tipo de sueño de estos que tú dices, ¿no? sí. José Y en el árbol está en Yesod. ¿qué? José está en Yesod, en el árbol. Ya, Pero digamos la parte de Yesod adecuada, porque Yesod es la pantalla donde se reflejan los sueños. ya. Y José, digamos que estaba al servicio del faraón. Mm. Y entonces estaba en la cárcel, le metieron en José, la cárcel. claro, tú te refieres no a José, el padre de Jesús, sino a José, el Sí, José del Antiguo Testamento. sí, 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 no, porque justo le llamaban el soñador. A José del Antiguo Testamento le llamaban el soñador. Entonces los hermanos le Le vendieron, vendieron, le sí, le vendieron. Entonces vendieron. se fue a Egipto. Sí. Y entonces, bueno, trabajó muy bien, subió el puesto y luego le acusaron de haberse acostado con una señora casada, le llevaron a la cárcel. Ah, eso no sabía yo. Y entonces en la cárcel empezó a tener sueños y tuvo el sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas. Sí, sí, Y tuvo un montón de sueños y entonces él hizo al reino prosperar a través ya. de sus sueños. Y entonces tuvo un puesto increíble. Fue el sátrapa de Persia. Un puesto, era un gobernador con un poder impresionante. Sí. Y entonces, y fue gracias a los sueños, porque tenía sueños proféticos de lo que iba a ocurrir Sí. porque la masa es inconsciente, la masa está en babia, como dicen. Oye, súper interesante, la verdad. Yo creo que es muy interesante que nuestros seguidores nos digan su opinión, qué les parece, qué temas de sueños podemos tratar. Hay muchos temas que se quedan en el tintero
los sueños lúcidos, bueno, pues ver sueños de este tipo, cómo trata, por ejemplo, el Vedanta o el Advaita Vedanta el tema de los sueños, que tiene Sí, que es una visión súper interesante. Y nada, y abrir una línea por lo menos de una sí. colección de vídeos sobre este tema, y ya nos irás enseñando a colocar los sueños en el árbol de la vida, con lo Sí, cual, sí, sí. O sea, esto estaría genial. Ya sabéis que el canal está en formación. Llevamos 2 meses y medio, entonces digamos que nosotros podemos dedicar un día, eh, tomar un sueño, ponerlo en el árbol, identificar los arquetipos. Aparte, son interpretaciones que hacemos los dos, porque mm, cada uno tiene, digamos, lo mismo que estamos haciendo con los mitos griegos, y esto puede ser súper interesante. mm, Esperemos, porque a lo mejor a la audiencia no le interesa, pero yo creo que sí. Puede estar muy sí, bien. y todo el tema del inconsciente me parece un tema clave. Sí. Así que Así es que, genial, nada, pues, oye, Dani. y haremos alguna meditación también para mejorar el inconsciente colectivo. Pues nada, don Gonzalo, un placer. Un vídeo Seguimos genial. Muchísimas gracias. y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.